En este día jueves, el tema de salud es para conocer precisamente qué es los tratamientos y también la vejiga neurogénica con el doctor Freud Cáceres. Él es coordinador de investigación del Hospital Carlos Andrade Marín del IES de Quito, quien nos acompaña en estudios este día. Doctor, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días. Usted es especialista en pediatría urológica. Para conocer un poco esta situación de la vejiga neurogénica, ¿qué es principalmente? La vejiga neurogénica obedece a una causa y a una patología previa. Hay niños que nacen con algo que se llama espina bífida o mielomeningocele, que es que tienen una falla en el cierre de la médula espinal al final de la columna, cuando están en la barriguita de la mamá, y esta está expuesta al líquido amniótico, y esta produce unos daños sobre los nervios que van hacia la vejiga y al tema del periné, y pueden desencadenar esto que es la vejiga neurogénica, que son niños que viven toda la vida incontinentes, o sea que se les escapa la orina, no pueden controlar de una manera no consciente. También tienen un componente que la cabeza les empieza a crecer mucho y eso se llama hidrocefalia. Y algunos también tienen un componente de poder tener dificultades en la movilidad de las extremidades. Entonces es parte de un conjunto de problemas, ¿no? Y son problemas para toda la vida, son crónicos estos problemas. Doctor, pareciera que esta patología, esta enfermedad de la vejiga neurogénica es poco común en el país, pero no es así. No, no es así. Alrededor las estadísticas sostienen que en Sudamérica tenemos 19 recién nacidos por cada 10.000 habitantes. En China hay 34 recién nacidos por cada 10.000. Y en el Carlos Andrade Marín, como es un hospital de tercer nivel que aglutina mucha de esta patología, el 22% de nuestra consulta externa que vemos de urología pediátrica, pues son pacientes que tienen este componente de vejiga neurogénica con los otros factores asociados y claro, vemos alrededor de unos 60 pacientes al año que claro, todos estos pacientes les empiezas a ver desde bebés y todos los años van creciendo y van engordando una lista, se hacen adolescentes, adultos, mayores y otra vez vienen los niños. Entonces es un círculo vicioso y claro, está catalogado dentro de las enfermedades catastróficas esto de la vejiga neurogénica porque como verás es una patología de largo aliento que de por vida. Sí, en la calidad de vida de los pacientes y de los familiares de los pacientes. ¿Y cuáles son esos tratamientos que se aplica para estos pacientes, doctor? Entonces, bueno, que existen, podemos dividir dos tratamientos. Un tratamiento que se le podría hacer intraútero. En el hospital, en el Andrade Marín, hemos hecho unos 2 casos. En el país, en términos generales, todavía el tema de medicina fetal no está tan evolucionado como en otras partes. Por ejemplo, en Barcelona, el doctor Eduard Gratacós ya lleva más de 20 años con este tema, con estos tratamientos, que alrededor de la semana 19 o 26 de edad gestacional, tú puedes hacer una intervención en feto, cirugía fetal, para tratar de cerrar este defecto. Con lo cual, aquí nosotros hemos visto que te acordarás de las cosas que te decía que existe un crecimiento de la cabeza que se llama hidrocefalia, o el problema de los pies, de no poder caminar con facilidad. Estos pacientes que han recibido esta medicina fetal, no todos, pero un porcentaje, pueden por lo menos de estos dos ser más tenues, ¿ya? Pero el de la vejiga sí sigue persistiendo, ¿no? La incontinencia. Entonces, ese es un tratamiento que todavía no estamos al alcance como país, digamos, de hacerlo de una manera general. Pero sí estamos haciendo pinitos y en el Carlos Andrade Marín lo hemos hecho y vamos controlando algunos pacientes que ya tienen 3 años después de este tratamiento. Ha tenido buenos éxitos, resultados. Sí, o sea, yo por lo menos soy expectante, estoy contento de que los pacientes que sigo por lo menos no han tenido estas 2 manifestaciones de la cabeza y de los pies. Y después tenemos la mayoría de pacientes que pues nacen y muchas veces estos pacientes, el momento que dan a luz las mamás y los bebés nacen, te encuentras que en la parte final de la columna está abierta
y está expuesta a la médula. Entonces el neurocirujano a las 24 horas o 48 horas cierra, pero el daño ya está hecho, porque el daño ya lleva más de 2 trimestres de embarazo. Entonces eso no se va a poder revertir y desde que nacen empezamos con el tratamiento que les llamamos activo. Activo significa que hay que cateterizarles, ponerles unas sonditas a través de la uretra 4 veces o 6 veces al día, darles alguna medicina que es especial para ayudar a mejorar las contracciones de la vejiga. Muchos niños se ganan unas válvulas que derivan el líquido de la cabeza al abdomen para disminuir esto que se llama hidrocefalia. Y algunos niños necesitan tratamientos ortopédicos para mejorar la posición de los pies y que no tengan más adelante problemas de caderas o también de los pies que se someten a otro tipo de cirugías. Entonces entenderás que estos pacientes de entrada ya necesitan varios exámenes de imagen, de laboratorio y un equipo multidisciplinario de médicos que no solo es del urólogo pediatra. Dependerá del paciente cómo se vaya desarrollando también esta patología, doctor. Sí, ahí es curioso, ¿no? Hay pacientes que uno los detecta desde pequeños y les sigue todo este programa, en donde intervienen el nefrólogo, el traumatólogo, interviene el gastroenterólogo, porque también tienen problemas a veces de dificultad para vaciamiento intestinal, el urólogo, ¿ya? Pero hay niños que nos llegan a los 10 años, que nunca han recibido este tipo de tratamiento y que han estado con pañal, piensan que son niños que son incontinentes o que su incontinencia o su dificultad que se les escapa la orina, que la incontinencia es porque ellos tienen algún problema o lo hacen adrede. Y claro, en ese momento tenemos que hacer toda esta batería de exámenes y ponerles y encasillarles para empezar el tratamiento, porque ¿cuál es el problema de estos pacientes? O sea, estos pacientes a la larga podrían desarrollar problemas en el riñón y en la uretra y en la vejiga. Y en el peor de los casos, después cuando son adultos jóvenes o adolescentes, ir a un programa de trasplante renal. Y es lo que no queremos, que los niños lleguen a un programa de trasplante renal porque no han recibido un tratamiento desde que son bebés, desde que han nacido y de largo aliento, ¿no? Claro. Doctor, ¿y cuál es ese pronóstico y esa calidad de vida también de los pacientes con esta situación, con esta enfermedad? Claro, yo tengo una frase que dice, Dios aprieta pero no ahorca, ¿ya? O sea, el tratamiento en 1972, casi como es la rueda del tratamiento, que es el cateterismo, que es sondarse varias veces al día, 4 o 5 veces al día. Claro, en las personas que no tienen estos problemas, que nos sondemos 3 o 4 veces al día, vamos a protestar porque es molestoso. Pero en ellos, curiosamente, la uretra es insensible, no sienten y toleran el sondarse, ¿ya? O sea, esto que es tan básico del sondaje, que hacerlo varias veces al día, que en 1972 Jacques Lapides, un francés, fue el que dio como con el clavo, ¿no? Y dijo, esto hay que hacer con los niños, no hay que hacerles más cosas, no hay que hacerles cirugías extremas ni nada. Esto, curiosamente, nos evita el llegar a estos problemas que son el tema del trasplante o hacer cirugías sobre exámenes de imagen con marcadores radioactivos de medicina nuclear para ver la función del riñón, necesita de estudios contrastados para ver toda la morfología del riñón, exámenes para mirar cómo funciona la vejiga. De hecho, en el hospital tenemos el único aparato de la urodinámica que está por lo menos en toda la sierra del IES, no existe ni siquiera en el Baco Ortiz para niños y necesitan hacerse año a año esto. Entonces, son todas estas cosas y claro, controles cada 3 meses con los médicos especialistas. Entonces, ya me dirás, tienen un componente de pérdida escolar, de ausencia escolar, los papás también de pérdida o ausencia de los trabajos. Entonces, todo esto, este soporte grande, es lo que le puede brindar un hospital de estas características y el tema de la seguridad social. Entonces, esto afuera, claro que se puede hacer, pero tiene otros recursos que son costosos. Elevados. Doctor, ya para ir cerrando también esta entrevista, importante conocer cómo prevenir esta enfermedad. Mira, la enfermedad como tal, una de las causas es el déficit de ácido fólico durante el embarazo, porque justamente en el primer trimestre de embarazo, en donde está formando todo el tubo neural, necesitamos tener estos suplementos. Y claro, y estos suplementos, cuando tú estás en un embarazo controlado,
los médicos, sea en la rural, el médico ginecólogo, en atención primaria de salud, te va dando diferentes suplementos del tema de la nutrición, que es básico. Entonces, eso hace que estos pacientes no tengan estos problemas o el riesgo sea menor. Y también hay personas que por alguna patología toman medicinas anticonvulsivantes y estas también pueden tener un riesgo, ¿no? No significa que todos, pero el riesgo es mayor. Y básicamente la prevención va por los controles prenatales adecuados, nutrición adecuados, alimentos ricos en folatos, y esto te ayuda a prevenir y a disminuir esta patología que dirás que si hacemos esto es barato, ¿no? Y el diagnóstico se lo puede hacer en el primer trimestre del embarazo. En el diagnóstico se le puede hacer en las ecografías en el segundo trimestre de embarazo y ahí planificar si es que se pudiese hacer algo de medicina fetal, pero muchas veces no se diagnostica en ese periodo y ya nos nacen los niños con estos déficits. Gracias, doctor, por acompañarnos en este espacio de entrevistas. Que tenga un excelente día jueves. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Freud Cáceres, él es coordinador de investigación del Hospital Carlos Andrade Marín del IES de Quito.